Paula Kondrak, abogada. Paula, ¿vos los elegís o te vienen a vos estos casos? Siempre que nos juntamos los temas son delicados, difíciles. Para hablar en serio. Y es Sí, un hablar en encuentro. serio, sí. Avisen si estamos en el aire, por favor. Estamos Sí. en el Estamos aire. en el aire. Estamos en el aire. Es un encuentro. Ay, Una ha puesto mucha energía en esto. Somos muchas las que ponemos mucha energía. Y bueno, sí, vienen a nosotras Me estos parece que temas sí. y los encaramos con toda la fuerza y la energía y siempre en equipo, porque es la única forma de abordar esto. Sí, es parte del trabajo y del compromiso de muchísimos años, ¿no? Sí, no sí, hemos dicho de qué seguramente. vamos a hablar todavía, o sea que la gente No, creo pero que lo puede yo imaginar. creo que en este momento, recién hablábamos con Cecilia Ruña sobre las tesis, y una de las primeras cosas que se hace es buscar como las palabras claves, y me parece que en este caso con Paula Kondrak simplemente tirar un título alcanza para empezar a desandar, porque han sido noticia en estas últimas semanas, Sí. y sobre todo en esta semana lo que tiene que ver con el juez Mingarini. Sí, Qué caso. sí. Es un caso paradigmático. Hacenos para quien por Un ahí pequeño resumen y síntesis de qué se trata. de esta El historia. 30 de mayo de este año se produjo una audiencia cuyo contenido saltó desde los tribunales hacia una periodista feminista y bueno, la filmación, la grabación de esta audiencia recorrió todo el país y causó escándalo público porque el juez Rodolfo Mingarini dejó esperando el juicio a un imputado por abuso sexual con acceso carnal, lo deja esperando el juicio en libertad, no le da prisión preventiva por considerar que había usado un preservativo, con lo cual había tenido un cierto tiempo o había... bueno, y eso era equivalente al no ejercicio de la fuerza por parte de la mujer, la no defensa. Una suerte de fallo donde dejaba entrever un cierto consentimiento de la víctima. Sí. Un cierto consentimiento, porque esta víctima no fue la víctima perfecta que él esperaba, que solamente él espera, porque esto no figura, no es letra del Código Penal. Uh-huh. La existencia de un preservativo en una relación sexual tampoco exime a un abusador del delito Uh-huh. que ha cometido. O sea, reescribe el Código Penal en beneficio de un imputado y en perjuicio de una víctima, porque considera... lo que deja entrever esto, lo que queda flotando, es que la mujer debe desarrollar una fuerza física equivalente al de una heroína, oponerse, ejercer una resistencia realmente ejemplar, heroica, más allá de de sus posibilidades. Bueno, esto es la construcción, bien decías recién, ¿no? Esto es como la construcción de la víctima perfecta, aquella que se desvive en una situación de muchísima violencia por no ser agredida, aquella que no se defiende o que no se defendería, no sería según lo que jueces como Mingarini considerarían que son... Estaría consintiendo, en definitiva, Claro. Cuando sabemos perfectamente que ante un ataque sexual es perfectamente posible que una mujer se paralice, que cualquier sujeto se paralice, no pueda defenderse e incluso si lo hace que pueda fracasar, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, este fallo, en realidad esta audiencia cuya grabación salta, escandaliza al país el 3 de junio, que fue el día del aniversario, ¿Qué fecha para de nosotros? Ni Una Menos. Inmediatamente las organizaciones de mujeres empezamos a reunirnos y desde la mesa Ni Una Menos, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras construimos una denuncia y un pedido de juicio político que presentamos ante la Corte Suprema el 15 de junio y que luego es agregado todo nuestro pedido, nuestra denuncia, a la denuncia que efectúa el procurador de la Corte Suprema de la provincia, el doctor Jorge Barraguirre. ¿Cómo actúa la fiscal en este caso?
¿Perdón? ¿Cómo actúa la fiscal? La fiscalía había acusado, por supuesto su rol institucional es su función, y había aportado pruebas acerca de toda esta cuestión, entre ellas pruebas médicas, contusiones, golpes. Sí, pruebas contundentes. Sí, Claro, sí, esto sí, esto es específicamente el caso donde justamente Mengarini en el proceso deja en libertad al acusado porque consideraba que había habido cierto consentimiento de la víctima, lo pongo todo entre comillas, que se Sí, entienda sí. que esto es lo que dice No, el queda fallo claro. del juez en ese momento, y desde la mesa Ni Una Menos se hace la denuncia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede después? Porque acá me parece que viene como un hito en ese proceso de lo que se conoció esta última semana con respecto a un juez con este dictamen. Exacto. Posteriormente, el procurador Barraguirre agrega 4 Exactamente. denuncias más y después 4 más. Estamos alrededor de las 10 o 12 denuncias solamente entre 2020 y 2021. Nos dijo textualmente, tengo que paralizar la fiscalía la procuración, para buscar hacia atrás. Pero creo que esta cantidad de fallos realmente es incontrastable, todo aquello que dice. Y además salta otra cuestión en los medios. La periodista Sonia Tesa da a conocer, Ujú. De página 12. el página 12, da a conocer un escrito judicial que me había llegado, que había llegado a mis manos y que le habíamos presentado a Barraguirre, en el cual Mengarini, este escrito demuestra claramente que Mengarini había actuado primero defendiendo, también desde un rol institucional, que desde la defensa pública del servicio penal, había defendido a un imputado también por abuso sexual. Luego él asume como juez, y cuando el caso le llega como juez, no se excusa, lejos de excusarse, llama a la actual abogada defensora, le da instrucciones, le dice que sabe que lo que está haciendo no se puede hacer, que lo hace como una deferencia, 2 llamadas telefónicas, realmente O sea, hay antecedentes. una de- inobservancia absoluta de los principios mínimos, no solamente de decoro y de dignidad que debe observar un juez, sino también una cuestión de falta de, o sea, una parcialidad absoluta, una cuestión realmente grave. Son cuestiones que han alentado a la Corte Suprema. Esta semana se logra uno de los hitos importantes, Sí. me parece. Que se admite el jury. Se admitió el jury, que había sido suspendido 2 semanas antes. El día 7 de septiembre finalmente la Corte se reúne, lo escucha, por lo que trascendió en los medios. Mengarini, lejos de manifestar algún tipo de preocupación acerca del escándalo que había desatado, de la preocupación de las organizaciones de mujeres, aparentemente intentó defender su error, y esto, bueno, fue realmente lo que supongo que lo que termina de convencer a la Corte ampliada, porque el jury se compone de los 6 miembros de la Corte, un senador, un diputado y 2 representantes de colegios de abogados. En forma unánime, los 10 votos son a favor de la constitución del jury y de la admisión de la denuncia. ¿Y cuándo podría ser ese? La ¿En qué ley momento? 7050, que es la que regula el enjuiciamiento a magistrados, determina que tiene que ser un máximo de 240 días, o sea, 8 meses, porque son varias las, o sea, denuncia Barraguirre, pero también las organizaciones de mujeres. Si solamente hay una denuncia, son 210 días. O sea, hay 8 meses en este caso para que se resuelva la situación de Mengarini. En este momento ha sido apartado de sus funciones de juez y está percibiendo el 50% de su sueldo. remuneración, de su sueldo. ¿Sentís que con este pedido de jury y con lo que fuiste viendo en el proceso de las instancias de diálogo con Ibarraguirre y con las y los colegas, una puede llegar a tener cierta esperanza de que empiece a haber perspectiva de género en la justicia?
Porque, a ver, un camino que comenzó a desandar en su momento Carmen Argibay con las modificaciones dentro de lo que implicaba empezar a tener perspectiva de género, las mujeres y la justicia, las mujeres vinculadas al derecho, tanto penal y civil, como las mujeres también hacedoras de justicia, y esto te hace, digamos, como una de las mujeres que ha estado y que sos parte de las estructuras de la ley, la defensa del derecho y demás. Digo, sabemos que en Argentina y en muchos lugares del mundo, pero digo en Argentina porque es la aldea que nos toca, falta muchísima perspectiva de género a la hora de pensar en fallos y en los abordajes que se dan a un montón de casos, como en otros lugares, no únicamente en la justicia, digo. Pero este tipo de noticias por lo menos a mí me hacen preguntarme, ¿será que estaremos encaminadas a una justicia con un poquito de mayor perspectiva de género? Indudablemente lo estamos. El camino es largo y no empezó ahora. Uh-huh. Una de nuestras fuertes insistencias es que la perspectiva de género hace al bloque de convencionalidad y de constitucionalidad argentina. Claro. Argentina tiene firmados pactos internacionales por los cuales se obliga a la aplicación de leyes, de tratados en realidad internacionales como CEDAW, que data de los años 70, de fines de los años 70, o Belém do Pará, uh-huh. La ley Micaela, cantidades de leyes que deben aplicarse, no es una cuestión caprichosa, una ocurrencia de las mujeres. Hace al bloque de convencionalidad y constitucionalidad, y esto es un largo camino y lo seguirá siendo. Viene de hace mucho y Carmen Argibay tuvo mucho que ver con la creación de la Oficina de Violencia de Género en la Corte Suprema. Realmente. Vamos a hacer una pausita. Bien. Porque hay otro tema. Hay otro tema. De peso tan grande como este. Lo hay. Y estás a cargo.